Muy buenas gente, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de la charla que tuvo lugar el día 18 de febrero aquí en Gijón, en el antiguo Instituto Jovellanos. Charla de la cual yo hablaba de mi viaje a Japón, que tendrá lugar desde el día 7 de marzo hasta octubre, quizás, espero. Y en esta charla yo comentaba diferentes aspectos de mi viaje, los cuales vais a tener en vídeos sucesivos y dependiendo de lo que más os interese, pues podréis focalizar vuestro interés en uno o en otro. Y esto también me servirá a mí para saber qué es lo que más interesa a la gente. Si visitas a templos y cosas así, si precios, si cómo ir, todo este tipo de cosas, vaya. Es una forma también a mí de ayudarme en lo que a la gente le gusta. Pero bueno, vamos a hablar desde el comienzo. El comienzo de todo esto empieza de la mano de las becas. Porque, bueno, todos de primeras, en vez de ahorrar, intentamos que nos den una beca para poder ir a Japón. En mi caso todo empezó con las becas Monbuka Gakusho, que son las becas que otorga el gobierno japonés para poder estudiar allí en Japón. Las cuales en mi caso, pues no pudieron otorgármelas porque yo no estaba estudiando en una universidad estudios relacionados con Japón. Así que tuve que decirle adiós a ellas. Después me dio por probar las becas Minerva, que son para ser investigador en Japón, desarrollando un proyecto, todo siempre enfocado a la Unión Europea. Lo siento los amigos de Sudamérica, pero esta beca solamente es para Europa. Quizás para Latinoamérica tengáis alguna que otra, no las conozco, lo siento. Pero bueno, opté por la beca Minerva, lo intenté 2 veces, las 2 veces fracasé, no cogieron mis proyectos. No pudo ser, así que vamos a dejar las becas de lado y vamos a centrarnos en ya escuelas. Empecé a mirar escuelas y dije, bueno, venga, vamos a mirar alguna escuela y a ver qué nos vamos encontrando. Y la primera que busqué fue a Kanmonkai. Me gustó, era un poquito cara y además tenía el mismo método de estudio que estaba realizando hasta ahora, el Mina no Nihongo. Pero lo malo es que los estudios mínimos tenían que ser de 1 año, si mal no recuerdo. Entonces eso pues me echó un poco para atrás porque la cantidad de dinero era significativamente mayor. Y dije, bueno, vamos a intentar buscar otra un poquito más barata. O de menos cantidad de tiempo, vaya. Y me encontré con Kai Japanese Language School, o Kai Nihongo School en japonés. Academia que es bastante conocida gracias a Razi, que es sus relaciones públicas con la gente hispanohablante. Y bueno, estuve echándole un vistazo y no me disgustaba, pero el tema del iPad te salía un poquito más cara la escuela, te lo encarecía, y aparte tenía miedo de que a lo mejor los archivos del iPad no se pudieran sacar para un posterior estudio de los mismos. Y otra pega superior que más me dolió era el tema solamente de Tokio, porque a mí me hacía mucha ilusión visitar Osaka y vivir en Osaka principalmente. La gente es mucho más abierta y demás, así que tuve que decirle adiós también a esta opción. Y gracias a Debito in Japan encontré Human Academy y probé suerte. Probé suerte, digo, porque no lo conseguí. Porque esta academia, cuando intenté decirles lo de los 6 meses, porque tenían en sus cursos ofertados 6 meses, me decían que no podían extenderme el visado de estudiante para eso. Que para eso cogiera un Holiday Working Visa si quería trabajar, o que viniera simplemente como turista, entrara y saliera del país a los 3 meses. Yo les explicaba que por ser español no podía hacer eso, que yo no podía trabajar con un visado Holiday Working Visa, pero no hubo manera de hacerles entrar en razón. Ellos lo que pretendían era que yo fuera 1 año, y yo les dije, "Nai". Y ellos me dijeron, pues vete a buscar otra escuela. Y me fui entre lágrimas. Con lo cual tuve que ir diciendo adiós también a un montón de opciones de escuelas. Valoré otras muchas, pero tampoco me convencía ninguna. Pero un buen día, una chica en Facebook, en el grupo de españoles por Japón, me habló de su escuela. Seiga Nihongo Akko. Y esta es mi escuela.
y de ella os vengo a hablar. Los requisitos para entrar son bastante fáciles, como la mayoría de las escuelas, no te piden cosas muy distintas. 6 meses antes, pues tienes que contactar con la escuela, recoger todos los documentos necesarios, rellenar todos los formularios y demás que te piden, mandar un currículum en inglés o en japonés, fotocopia del pasaporte, una copia de la graduación escolar que tengas. En mi caso yo mandé 2, la copia del bachillerato, ¿vale? Lo que se hace previamente a la universidad, y mandé una copia también de un curso de grado superior que tenemos aquí en España. En la forma de estudio en España hay varias vertientes, ¿vale? Después del bachillerato, lo que se conoce como preparatoria en Latinoamérica, tenemos 2 salidas. O bien al ir a la universidad, como es lo normal, o bien hacer una escuela técnica de grado superior, porque hay varias. Tienes la básica, la media y la superior. La superior son 2 años, normalmente. Creo que no hay ninguna de 3, como en Japón. Normalmente son 2 años. Y esta es orientado mucho más a los oficios técnicos, mientras que la universidad, bueno, pues cada carrera ya sabéis cómo va. El caso es que en Japón estas carreras técnicas hay un problema con ellas, y es que no se sabe si clasificarlas como parte de una Senmongako o como una carrera de la universidad corta que existe. No me acuerdo ahora mismo el nombre, os lo pondré a lo mejor en la descripción, o dejaré un subtítulo por aquí mejor. El caso, les mandé las dos copias por si acaso, y también les mandé la copia de la nota de mi examen del Noryoku Shiken. Yo en su día nada más que había hecho el primer examen, el Noryoku Shiken de level 5. Podía haber hecho el 4 durante este tiempo, pero no quise porque prefería ahorrar dinero, ya que para mí, yo no vivo en el centro de España, vivo en el norte, con lo cual desplazarme hasta Madrid me supone un gasto, quedarme allí a dormir me supone un gasto, y el propio gasto del examen, con lo cual dije, pues mira, me ahorro ese dinero, y como no tengo que hacerlos de seguido, puedo coger, y ahora que tengo el 5, si me da la gana me presento al 3 o al 2 y ya está. Entonces me ahorré ese dinero para cuando fuera a Japón poder invertirlo en la escuela, y ya pues cuando termine la escuela pues ya me presentaré al examen directamente, o al 3 o al 2, dependiendo de cómo acabe, y a ver si hay suerte. Luego, aparte de todos estos documentos, me pedían un sponsor, porque yo no tengo trabajo, ni tenía unos ahorros de, no sé si eran 5.000, 6.000 euros lo que me decían. Entonces necesitaba de alguien que demostrara tener ese dinero en el banco y demás, ¿vale? O un trabajo también estable, también sirve. Entonces el sponsor fue mi madre. La carta de financiación, pues imaginaros, tenía que escribir mi madre una carta en inglés, mi madre que no tiene ni idea de inglés. Fue una pequeña odisea. Y después de eso necesitábamos presentar una prueba de que teníamos algún tipo de relación sanguínea, en este caso el libro de familia, un extracto bancario donde se pudiera ver todos sus ingresos, una prueba de que trabajaba, de que no estaba ahora actualmente en el paro, y los ingresos anuales del año pasado, para ver que todo el año más o menos sigue cobrando lo mismo, que no hay ningún peligro de que yo me vaya a morir de hambre allí, vaya, básicamente. Bueno, una vez todo eso cubierto, lo mandamos por email, para comprobar de que todo estuviera correcto antes de mandarlo por correo ordinario. Una vez ya mandado por correo ordinario, se supone que tendría que hacer la transferencia de pago. La escuela quedó en en avisarme y decirme, oye, páganos. Pero eso nunca pasó. Y pasaron los meses. 3-4 meses antes se suponía que tendría que esperar por el certificado de elegibilidad un mes antes de irme allí a Japón. Vale, eso es lo que me acaba de llegar hoy, que os pondré por aquí en pantalla una muestra de ello. Se supone que también tendría que buscar casa, aunque la escuela ofrece dormitorios. Yo decidí de primeras irme de turismo por allí por Japón, ¿vale? Unos días antes. Después, eso sí, mientras esté en la escuela, yo estaré en los dormitorios de la propia escuela, porque me sale mucho más barato. Algo que os explicaré mucho más tarde en otro vídeo, probablemente.
Y por último, un mes antes, se supone que habría que ir a la embajada con el certificado de elegibilidad a por el visado, enviar el plan de vuelo, que como yo os dije ya, me voy a ir un poquito antes, no voy a ir una semana antes, como se supone que debería de ser lo normal. Y bueno, sí, una semana antes llegada a Japón. En mi caso son 20 y pico días antes. Como os digo, por el tema de turismo y demás, que será de lo que os hable también un poco. Y bueno, en principio estos son los requisitos básicos que te piden en la escuela para poder optar a que te cojan y poder estudiar allí. El tema del dinero, como os decía antes, a mí no me avisaron del pago, con lo cual, hace relativamente unas semanas me dijeron, señor, todavía no ha pagado la cuota de la escuela, ni ha pagado el visado, ni ha pagado nada. ¿Pasó algo? Y yo, sí, que no me habéis avisado. Y dice, ¿cómo que no le hemos avisado? Y yo, no, quedasteis en avisarme y no lo habéis hecho. Y entonces a partir de ahí pues empezó la fiesta. Empezaron a pedirme disculpas, en plan, lo siento, no sé qué, tal, ha sido culpa nuestra, bla, 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 bla. El caso, me dieron de plazo hasta el 13 de marzo para pagar todo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ir a Japón el día 7. Bueno, llegaré allí el 8. Desde el 8 hasta el 13 tendré para pagar la escuela. Pero ¿qué pasa? Que al ir con el dinero en mano, hacer el cambio allí de dinero me sale mucho más barato y me ahorro los trámites por el banco. Con lo cual, una ventaja ante este mar de incertidumbre que tuve hasta ahora. Fue una de las grandes ventajas que me pudieron otorgar, la verdad, porque me ahorro bastante. Y bueno, se me olvidaba comentar también que una vez que esté allí, en la escuela, una semana antes, me van a hacer un examen para ver el nivel de japonés que tengo actual. Debería de ir estudiando un poco. y ver en qué nivel me ponen. Y nada, los pasos siguientes son ir a estudiar. Y ya está. Eso es todo, así de sencillo es como se va a una escuela de japonés en Japón. Luego veremos, en el próximo episodio, los precios, la lista de precios y todo lo demás. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos de los precios y más cosas, ¿vale? Cuidaros, chao, Jane.